Sí, hola, buenas. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y todas las buenas. Vamos a ver hoy día la conferencia número 16, la fase A, así que vamos a esperar un par de minutos más para que la gente se inscriba, se conecte. ¿Sí? Sí, ya hay gente escuchando. Entrando, están entrando. Están entrando. Ya. 9 personas. ¿Cuál es la conferencia de hoy? La autoobservación psicológica. ¿Ya? La conferencia de hoy, la conferencia número 16, es una conferencia 100% práctica y es como el inicio en realidad del trabajo interior. El punto de partida de la transformación íntima está en esta conferencia. La persona que no comprenda esta conferencia, que no practique esta conferencia, en realidad el resto no le va a servir de nada. Porque aquí está la piedra angular, fundamental para comenzar el trabajo interior. De aquí parte todo. Entonces es muy importante y es súper simple, ¿eh? En el fondo. Es algo muy simple, pero lo importante es comprender la importancia de la autoobservación. ¿Ya? Usted me dice nomás y partimos. Eh, 25 personas. Sí. Ya. ¿Partimos? Bien, pueden ir haciendo preguntas en cualquier momento. Están todos invitados entonces a hacer todo tipo de preguntas sobre el tema de hoy, ¿ya? La autoobservación psicológica. Entonces, como les decía, la autoobservación psicológica es como el punto de inicio fundamental del trabajo sobre sí mismo. Cualquier cambio que uno quiera hacer dentro de sí tiene que pasar previamente por el desarrollo de esta capacidad. La autoobservación de sí mismo es una facultad de la conciencia, ¿ya? Es una facultad. Que lamentablemente hoy en día en casi todos nosotros esta facultad de autoobservarnos, de poner la atención a sí mismo, está atrofiada. Y como dice el dicho, órgano que no se usa, se atrofia. Entonces, por no usar la autoobservación psicológica, lamentablemente ella se encuentra atrofiada en la mayoría de las personas. Pero puede ser desarrollada, que eso es lo importante. A medida que se va utilizando, que la persona la va poniendo en práctica, a la medida que la persona va comprendiendo la necesidad y la urgencia de mirar más hacia adentro que hacia afuera, entonces va a ir descubriendo que dentro de sí existe un mundo, dos mundos. Entonces existen en el fondo dos mundos. El mundo exterior, ¿ya? Y el mundo interior. Ambos son muy importantes y ambos son infinitos. O sea, existe un infinito desde los ojos hacia afuera y existe un infinito desde los ojos hacia adentro. ¿Ya? Mi mundo interior. Entonces existe el mundo exterior donde se procesan todos los fenómenos, todas las cosas externas, todo lo que uno puede ver en el planeta, en la galaxia, en el sistema solar, en todo. La convivencia humana, todo eso es externo a nosotros, de piel para afuera. Pero existe todo un mundo interior donde se van procesando todo lo que es dentro de la psicología de las personas. Para percibir el mundo exterior, nosotros necesitamos la observación. Y para percibir el mundo interior necesitamos la autoobservación. Lo externo entonces es lo observable, ¿ya? Y para observar lo externo, nosotros ocupamos los sentidos de observación del mundo exterior. ¿Y cuáles son? Los sentidos, pues. Los sentidos, los El cinco tacto, sentidos. la vista. Los 5 sentidos básicos, ¿verdad? Olfato. Entonces ocupamos los 5 sentidos físicos.
la audición, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Ya? Si esos 5 sentidos físicos no existieran, para nosotros no existiría el mundo exterior. De hecho, por ejemplo, una persona que es no vidente, que es un ciego, no puede ver el mundo exterior, pero sí lo puede percibir por los otros 4 sentidos. Y si nosotros fuéramos quitando cada uno de estos 5 sentidos hasta que le quitáramos a una persona sus 5 sentidos, el mundo exterior no existe. Deja de existir. Entonces el mundo exterior tiene existencia por estos 5 sentidos. Lo mismo ocurre con el mundo interior. Entonces, el mundo interior no existe para la persona que no ha desarrollado este sentido interno. ¿Ya? Que viene a ser, entonces, si estos son 5, viene a ser el sexto sentido. El sexto sentido, entonces, es el que abre las puertas del mundo interior y de lo infinitamente grande que nosotros somos por dentro. Porque todo lo que existe en el mundo exterior existe en el mundo interior de cada uno de nosotros. Y la forma de conocer el mundo, el infinito del mundo exterior, es a través del conocimiento del infinito del mundo interior. Porque al mundo interior nosotros tenemos más acceso que al mundo exterior. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, podría ir a la Luna? ¿O a Marte? ¿O al Sol? ¿O a la galaxia? Pero, sin embargo, nosotros tenemos dentro de sí todos esos planetas. Y nosotros podemos visitarlos y empezar a adentrarnos dentro de los centros de la máquina humana. Sabemos que los centros de la máquina humana están relacionados con los planetas. El primero, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. O sea, esos planetas están dentro de nosotros. Y el Sol central nuestro está en el corazón. Entonces, la conexión que uno hace con su mundo interior es, en el fondo, una conexión que hace con su microcosmos, pero que a la vez abre las puertas del macrocosmos. Entonces, si nosotros borrábamos los 5 sentidos de cualquier persona, desaparecía el mundo exterior. Si nosotros borramos el sexto sentido, desaparece el mundo interior. Entonces, para muchas personas, el mundo interior no existe, porque no es perceptible por este sexto sentido, porque no lo tiene desarrollado. ¿Ya? Y este sexto sentido está relacionado con la glándula pituitaria o hipófisis. La glándula hipofisiaria o la glándula pituitaria es la glándula encargada, o el centro también, llamado centro emocional superior, es la encargada de la autoobservación psicológica. ¿Ya? Entonces, a medida que la persona va comprendiendo, entonces lo primero es eso, entender de que uno tiene un mundo interior, de entender de que uno es infinitamente grande hacia adentro, entender de que uno tiene unas tremendas potencialidades interiores latentes, pero dormidas, atrofiadas en el desconocimiento y en la ignorancia. Y hoy en día, lamentablemente, estamos siendo bombardeados por una serie de engaños, de falsedades, que nos van atrapando, ¿verdad? Y la persona se confunde cada vez más. Cuando uno va entendiendo eso, cuando uno va entendiendo que interiormente tiene mucho, entonces comienza a desarrollar este sentido de la autoobservación psicológica. ¿Ya? Entonces eso es lo primero de entender. Los dos mundos. Nosotros vivimos constantemente en un mundo, en dos mundos. Pero normalmente nosotros vivimos más en el mundo exterior. Amigo de los amigos, ¿verdad? La copucha, el saber, el pasear, el descubrir, la conversación, la televisión, las cosas externas, el celular. La casa, las cosas del hogar, hacer mil cosas en el hogar tiene tareas infinitas, entonces uno se dedica a eso. Pero se olvida de su trabajo con su mundo interior. Ahora, no se trata de abandonar el mundo exterior, no es necesario abandonar el mundo exterior para entrar en el mundo interior, sino lo que se trata es aprender a relacionarse correctamente con el mundo exterior, en su justa medida. ¿Ya? Porque aquí en el mundo exterior, lamentablemente, existe lo que llamamos nosotros la identificación.
hay muchos afanes, estamos muy afanados con el mundo exterior, estamos muy afanados con las cosas del exterior, entonces no somos capaces de descubrir o no le ponemos la atención suficiente al descubrimiento de lo que se va procesando dentro de uno. ¿Ya? Eso. Ahora, lo importante es aclarar que conocer es diferente de observar. Claro, porque uno puede decir, no, yo me conozco. Mi mamá era igual y mi abuelito también. Yo heredé eso. Si yo pudiera describir mi historia, ¿verdad? Anotar, sí, yo soy así, así, y me puedo hacer como yo soy, me describo. Todo eso que estoy escribiendo es en base al conocimiento que yo tengo de mí. Pero este conocimiento no quiere decir que yo lo he observado en mí. ¿Ya? Conocer no es lo mismo que observar, porque conocer es un procedimiento intelectual pasivo. Y la observación es algo activo. O sea, aquí conocer está en relación al recuerdo. ¿Y como a lo superficial, quizás? Y a lo superficial, claro. Y esto está en relación al presente. A la vigilia. A la vigilia. A la atención que yo tenga de mí mismo. Por ejemplo, aquí uno puede estar sentado en una silla y yo digo, no, yo conozco la silla en que estoy sentado. La podría describir, ¿verdad? Tiene la tela de tal color, es de maderita. Pero eso no quiere decir que yo la estoy observando. Conocer, entonces, no es observar. Muchos pueden hacer una descripción de sí mismos en detalles, pero no es eso lo que uno necesita para el trabajo sobre sí mismo, porque eso está relacionado con procesos intelectuales, con procesos, aquí está lo que es la memoria mecánica. Y cuando se trata de memoria, cuando se trata de la memoria mecánica, cuando se trata del recuerdo que uno tiene de sí mismo o de las historias, en realidad juega mucho el ego, porque el ego es muy bueno para acomodar. El ego acomoda, borra, levanta cosas que le parecen importantes, deja de lado detalles importantes, ¿ya? Entonces, por mucho que yo tenga un conocimiento, que yo diga, no, es que yo me conozco, no va a permitir lograr en realidad un conocimiento muy profundo de sí mismo real mientras no se observa, ¿ya? Entonces, la observación como sentido es muy importante, que tiene que ser de instante en instante, de momento en momento. Solamente uno puede conocerse en el momento presente. Entonces necesita mucha concentración. Mucha concentración. Y para lograr esta concentración en el momento presente, hay que quitarle la fuerza hipnótica que tiene la identificación con el mundo exterior. ¿Qué quiere decir identificación? Identificación es cuando uno le da mayor valor a las cosas de lo que tiene. ¿Sí? Por Hay ejemplo, una pregunta. ¿Las sustancias psicoactivas tienen alguna relación con el mundo interno? Claro, claro. Las sustancias psicoactivas, ¿ya? O sustancias enteógenas, son sustancias que te vinculan con el mundo interior. Te vinculan con esto. Pero te vinculan lamentablemente con las infradimensiones de tu mundo interior. ¿Ya? Y nosotros necesitamos vincularnos con las supradimensiones, también con la parte interna, pero con la conciencia. Entonces, las sustancias psicoactivas te conectan con esto y te permiten tal vez ver cosas dentro de ti, pero lo que está mirando es el ego mirando al ego. ¿Ya? Diferente cuando la conciencia, porque la observación de sí mismo es, como dijimos, es un sentido de la conciencia. Y nosotros sabemos que hoy en día tenemos tan solo un 3% de conciencia libre. Entonces, la capacidad de observación que tenemos de nosotros es muy pequeña. Nos observamos muy poquito. Pero como tenemos un 97% de conciencia dormida o ego, sí podemos tener muchos conocimientos
de sí, pero son con verdades a medias, cosas parciales, acomodadas, etc. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es entender la diferencia entre lo que es lo pasivo de lo que es lo activo. Entonces lo de las sustancias enteógenas, en el fondo uno no tendría que depender de nada para poder... No, por supuesto. Sería Claro. como hacer No, no. una trampa. Son totalmente innecesarias. Las sustancias enteógenas Psicoactiva. son psicoactivas, son sustancias en realidad las cuales a uno lo van a desviar del camino. Porque lo van a hacer sentir y pensar de que está caminando por el mundo espiritual, porque muchas de esas sustancias se asocian con estadios espirituales o son manejados inclusive por personas que se hacen pasar por de desarrollo espiritual, de crecimiento interior, pero en el fondo son sustancias que te vinculan con, en el fondo, con el bajo astral y con los yoes y con el órgano contractivador. Aparte que hacen de intermediario, pues la sustancia es un intermediario Claro, y en realidad exactamente. eso. Y uno no necesita intermediario. Aquí el contacto es directo entre el ser y uno. ¿Ya? Y el ser, ¿qué es lo que es dentro de nosotros? Es la conciencia. Es la conciencia. Cuando uno depende de una sustancia, sea cual sea, entonces está dejando de lado su conciencia, está dejando de lado su ser. Claro. ¿Ya? Este sentido de la autoobservación tiene que ser dirigido hacia los 5 centros de la máquina humana, inferiores principalmente, o sea, al centro sexual, al centro instintivo, al centro emocional, al centro intelectual inferior y al centro motor. Motor. ¿Ya? En cada uno de estos centros se procesa el yo. O sea, en un evento cualquiera uno tiene que poner atención, qué es lo que sentí, porque uno lo que va a trabajar en el fondo es con las sensaciones. Eso es lo que voy a trabajar. Y los pensamientos. También, Mm. también. Pero sobre todo. Pero esa en el sentido de las sensaciones que uno tiene, por eso decía antes, en Son cada uno de los primarias. centros. Centro sexual, centro instintivo, centro emocional, centro intelectual inferior, ahí están los pensamientos, y centro motor. ¿Ya? Pero de estos centros inferiores uno tiene que trabajar las sensaciones. ¿Qué sentí en esta zona? Por ejemplo, voy caminando por la calle y encuentro una persona de sexo opuesto. Y si la persona está desarrollando la autoobservación de sí mismo, si ha comprendido la importancia de mirar su mundo interior, inmediatamente va a sentir la sensación del robo de la energía sexual del yo, de la lujuria. Lo va a sentir ahí como un cosquilleo en su parte sexual. ¿Ya? Y si pone atención a su centro instintivo, va a sentir la atracción. Porque recordemos que el centro instintivo aparece el rechazo y la atracción. Va a sentir la atracción hacia esa persona. O si por el contrario se junta con una persona que le cae mal, Igual siente un rechazo. siente el rechazo. Pero tiene que descubrir esa fuerza de rechazo aquí en la parte instintiva. ¿Ah? Y cuando descubre esa fuerza instintiva de rechazo, cuando descubre esa sensación sexual que sintió en los órganos sexuales, inmediatamente apela ¿a quién? A la Madre Divina. Apela a la Madre Divina. Y le pide, Madre mía, mátame este yo. Saca de mí esto. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? La dependencia, por ejemplo, del cigarrillo, del alcohol, de las sustancias enteógenas. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué siento cuando miro la cajetilla? ¿Qué siento cuando me invitan a tomar alcohol? O cuando voy caminando por la calle, cuando veo una persona, ¿qué siento? O cuando me tratan mal, ¿qué siento cuando me insultan? ¿Cómo se expresó el yo en la parte emocional? ¿Qué emoción acompaña esto? No importa en el trabajo de la autoobservación y el trabajo de la muerte del yo, la muerte en marcha, no importa la rotulación del defecto. No importa decir, este es un defecto de tal cosa. No. Vamos a trabajar la sensación. Porque es una lucha, una guerra. Y cuando uno está en guerra, no importa el nombre del enemigo. Si el enemigo lo está apuntando y uno lo está apuntando, solamente que hay que disparar. Porque es la vida de él o mi vida. Aquí es lo mismo. El yo también. El yo a uno le quiere robar la energía. Internamente. Si uno no le pide a la madre mía, mátame esto yo, ¿ya? El yo le va a robar la energía. ¿Hay una pregunta? Sí, pero justo como estaba hablando de los centros, dice, ¿comer carne afecta el proceso? No, al contrario. Al contrario.
Para el trabajo interno uno necesita carne, porque la carne va a aportar el elemento fuego. O sea, ninguna persona vegetariana podría llegar a despertar su fuego sexual, ni podría llegar a desarrollar sus cuerpos internos, ¿ya? Entonces, el elemento fuego, que es el elemento que uno necesita para este proceso del nacimiento segundo, está dado por la carne. Claro, o sea. Pero eso no significa que uno tiene que ser carnívoro. Todos los días, Un tigre, transformarse en un tigre y todo. La comida, si no tiene carne, entonces no sirve, porque hay gente que es así. No. O sea, la mitad de los días puede ser de la semana, puede comer carne. Es la ley del trogo. La ley del no. trogo. ¿Cuál es la Exactamente. ley del trogo? La ley del trogo autoegocrático cósmico común. La ley de comer y ser comido. Nosotros igual seremos comidos. Nosotros vamos a ser comidos también. ¿Por quién? Los gusanos. Por los gusanos. Ajá. En el ataúd, ahí. Los bichitos se van a encargar. Entonces es una ley natural. Es una ley natural. ¿Ya? Ahora sí, bueno, todos los alimentos tienen sus contraindicaciones porque por su procedencia, pues, Por pero supuesto, en realidad. por supuesto. O sea, si yo voy a comer carne, como carne de pollo, pero son pollos supermercados criados con hormonas, que en 40 días ese pollo ya gigante, tiene así una pechuga, y es livianito y blandito y se comen hasta los huesos, ese pollo es súper nocivo para la salud, porque está lleno de hormonas de crecimiento femenina, si hay tumores, cualquier cosa, los tumores crecen, el cáncer crece más rápido, todo se desarrolla, se debilita la energía sexual. Pero si me como un pollito de campo, que se demoró 6 meses en estar ya crecidito, durito, carne pero buena, eso sí alimenta. ¿Ya? Entonces, la autoobservación tiene que ser dirigida hacia el centro sexual, centro instintivo, centro emocional, centro intelectual, pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo típico de cuando uno se cruza con alguien del sexo opuesto. ¿Ya? Siente ese fogonazo acá, ¿verdad? De, wow, no sé, unas maripositas, algo que sentí que me atrajo esa persona. ¿Ya? En el centro intelectual uno la idealiza. El centro intelectual inmediatamente coge pensamientos de idealización. Oh, la mujer perfecta. Si una dama que vio un varón, oh, el hombre de mis sueños, mi príncipe azul. Justo, la forma, el cuerpo como me gusta a mí. Va a empezar el yo inmediatamente a idealizar a la persona, en todos los sentidos. A inventar. A inventar cosas. A seducirlo a uno para que... Y en el centro motor se va a expresar los yoes con voces. Pregúntale. Mírala. Guiña en un ojo. Háblale. Invítala. Hazle una seña. Mira el WhatsApp. Pídele el WhatsApp. Claro. ¿Ya? Y hasta si uno se pone, inclusive puede llegar a mirar la imaginación mecánica del centro emocional superior y ver cómo los yoes ya pueden estar imaginándola. Pueden estarse imaginando con la persona haciendo algunas cosas, estando en determinados lugares, compartiendo ya con ella. Entonces, ya sea de atracción o de rechazo, son yoes. Por supuesto, porque son instintivos. Los centros, el centro Pensamientos o sentimientos de rechazo o de atracción. Claro, la fuerza magnética del centro instintivo de atracción o de repulsión se expresa en el centro instintivo, pero se siente en el centro emocional. Aquí es donde uno siente como que la atrae la persona o como que no, ¿sabes qué más? Ese tipo me cae bomba. No lo puedo ver, me cae pésimo. Ese es es un rechazo. ¿Ya? Entonces me cae mal una persona, bueno, autoobsérvala. Autoobsérvate a ti y observa bien a la persona. ¿Qué te cae mal de la persona? Y ahí vas a dar cuenta que uno la compara y ahí se da cuenta que me cae mal porque en realidad se parece a lo mejor a una expareja que yo tuve. O cualquier cosa. O se parece por esto o cualquier cosa de comparación. Pero uno tiene que descubrirlos. ¿Ya? Y ahí cuando va descubriendo esa fuerza, entonces le va pidiendo a la Madre Divina que vaya eliminando los yoes, que vaya eliminando. Aquí dice, ¿hay alguna manera de silenciar los pensamientos en relación a lo que estás hablando? ¿O cambiar la energía? Pedir muerte. La muerte. Al centro intelectual. Pedirle muerte. Pedirle muerte a la Madre
pedirle muerte a la Madre Divina, ¿verdad? Madre mía, mata este defecto, elimina este yo. Es la única forma en que uno puede realmente salir de eso. Mm. Porque uno pudiera obviarlo. Uno pudiera hacerse el desentendido. ¿Ya? Uno pudiera a lo mejor pensar otra cosa. Y a lo mejor lo alimenta menos, pero no muere el yo. Y la idea es que el yo muera. Porque necesitamos que el yo libere La sabiduría. la sabiduría y el fuego. La luz y el fuego. Que son las dos cosas que nos va a entregar el yo. Porque el yo cuando muere libera la luz, que es la sabiduría, y el fuego, que es el amor, o la capacidad de hacer. Si no está eso, no hay un trabajo interno. ¿Ya? Entonces aquí en el centro en el centro emocional superior, en la glándula hipoficiaria, la persona puede llegar a ver la imaginación mecánica y darse cuenta cómo los yoes están utilizando en el fondo todos estos centros. Pero si no está desarrollado el centro de la autoobservación de sí mismo, si no hay una autopercepción, si no hay una autognosis, un autoconocimiento, un conocimiento de sí mismo, a través de este sentido, entonces no se avanza. Sigue en las teorías, en los conceptos, en las ideas que uno tenga de sí mismo, pero no se entra en el estado ya más bien activo de la conciencia. A medida que la persona va utilizando el centro de la autoobservación psicológica, como todo sentido, se va desarrollando cada vez más. A medida que más se desarrolla el sentido de la autoobservación psicológica, se puede percibir a los yoes en mayor profundidad. Y los yoes ya que se van descubriendo y se van trabajando con la muerte en marcha, que es la súplica a la Madre Divina que lo vaya eliminando en los diferentes centros que uno lo descubra, luego ya les va aplicando una muerte meditación, que lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Una muerte más profunda. Pero esa muerte profunda, lo importante es entender que esa muerte profunda nace de la muerte en los detalles. Si no hay muerte en los detalles, no se saca nada. Porque nos vamos a sentar ahí a meditar. ¿A meditar qué? Si no se tiene un material anímico. O sea, de este trabajo de la autoobservación y de llamar a la Madre Divina que elimine un yo, uno va sacando el material anímico para luego estructurar una muerte más sólida en el ego. O sea, cuando ya tenemos como a un ego bastante estudiado, que día a día uno está ahí pendiente de él y observándolo, entonces ahí ya puede venir como la otra parte. Pues. Claro. Es como ahí está la preparación. Ahí está la preparación. El sazonar, digamos. Pero en realidad el verdadero banquete viene cuando ya se ha trabajado en esto otro. ¿Ah? Esto otro. Y todo parte de la autoobservación. La autoobservación psicológica es la vigilia. Uno puede hablar del ego. Sí. Puede escribir a un ego acá y podemos hacer una clase, un ego, el ego es la lujuria y explicarlo aquí y allá. Pero ¿cuándo va a entender uno un ego? ¿Cuándo lo va a comprender? Cuando lo experimenta. Cuando lo experimente dentro de sí. Solo la experiencia es la sabiduría. Solamente cuando la persona se pilla, se descubre a sí mismo, digamos, infraganti, en un proceso lujurioso, cuando se da cuenta en el fondo que tiene lujuria, que tiene pornografía, que tiene imágenes lascívicas, obscenas dentro de sí mismo, o de ira, que de repente se descubre a su yo, que quiere como que cogiera a la otra persona tal vez y apretarle el cuello, deshacerse de ella, no sé, insultarla, golpearla, lo que sea. Que hoy en día se está viendo mucho eso, producto del encierro, que hay muchas personas con tanto encierro que ya la violencia intrafamiliar ha aumentado bastante. Si no se está en autoobservación, no se puede tener esos yoes. Porque siempre la persona se va a justificar. ¿Y en qué se va a justificar? En la identificación que tuvo en el mundo exterior. Nunca percibió su mundo interior. Claro. Nunca se dio cuenta que en realidad la autoobservación es la forma de descubrir y trabajar en los yoes. Sí. Siempre la otra persona o puede haber tenido la culpa o me Sí, hizo pues, esto. sí, pues. No, es que no entiende nunca entiende. Sí. Le he dicho cuántas veces y no hace juicio.
paja en el ojo ajeno. Claro, pero no hay una percepción. Y eso se debe única y exclusivamente a que la conciencia está dormida. Entonces esa tendencia que tenemos a echarle la culpa a los demás es errónea. Por supuesto. Que mi papá tiene la culpa de mi mamá, mi pareja, mi amigo. Hasta en el gobierno. El gobierno tiene la culpa. El gobierno es el culpable de que nos tiene a todos sometidos. No. El único culpable de todas las tragedias de la existencia es Uno mismo. uno mismo. Y son los yoes que uno tiene dentro de sí. Y si uno no descubre a esos yoes tiranos que tiene dentro de sí, va a vivir en un gobierno de tiranos. Porque lo que está viendo afuera es lo que tiene Interiormente. adentro. Entonces los tiranos externos que nos ha puesto la vida son para descubrir al tirano interior. Y uno descubriendo a su yo tirano interiormente, descubriendo a todos estos yoes de la ira, de la crítica, del querer culpar a los demás, va a poder eliminar al verdadero enemigo secreto, que es el ego, que son los yoes. Hay una frase de, no era, no sé si era Nelson Mandela el que estuvo preso. Sí, Y cuando salió a la cárcel, ¿qué fue lo que dijo? dijo, no me acuerdo las palabras textuales, pero dijo que jamás saldría de la cárcel. Una vez que salió de la cárcel dijo, realmente yo nunca saldría de la cárcel si no perdono o no salgo de mi cárcel mental de las personas, del odio que pueda sentir hacia las personas que me encarcelaron. Claro. O sea, como nunca va a ser libre si no perdona todo lo que le hicieron. Va a ser Exactamente. siempre esclavo. Y después de haber estado 20 y tantos años preso, e injustamente. Entonces, eso es como una demostración de entender en el fondo que la verdadera cárcel es Es la que interna. uno lleva adentro. Hay muchas personas que todo lo que está pasando hoy en día también, de la especie de que la persona se siente como encerrada, es para que la persona descubra y valore en realidad su propio encarcelamiento, porque nosotros estamos presos de nuestros propios yoes. Y hemos estado siempre. Miles de años, cientos de existencias, hemos estado presos de nosotros mismos. El verdadero encarcelador es uno mismo. ¿Ya? Entonces uno tiene que aprovechar estos tiempos difíciles para que estos escenarios difíciles de existencia, porque uno ha tenido 108 existencias De este siglo. de este ciclo. Y han sido en diferentes escenarios de vida. Bueno, este escenario de vida complejo es para descubrir yoes muy profundo que uno tiene dentro de sí. Sacar la sabiduría. Sacar la sabiduría. Del error, de la experiencia. Sí, pues. Y uno va a descubrir que ahora, si uno reflexiona, se va a descubrir que una de las mayores sabidurías que uno puede sacar es entender lo que es el autoengaño. Y ese autoengaño que uno tiene de sí mismo, que es la apariencia que uno tiene de sí mismo. Cómo uno se ve a sí mismo. Uno se ve a sí mismo como, no, si yo no soy tan malo, Qué bueno. soy bueno. Siempre hay otros peores. Sí, pues los que están en la cárcel, esos sí son malos. O los políticos ladrones, dice uno, son los malos, Corrupto. los corruptos. Y no ve al corrupto que ya adentro. Claro, en el fondo uno tiene que, si se observara sus pensamientos tal cual, se daría cuenta de lo que igual existe en el subconsciente. Toda crítica es Una identificación. una identificación. Mientras uno se dé cuenta que si yo critico a una persona por ser corrupta, lo hago desde mi yo corrupto. Y aparte no comprendo que existe el karma y ellos nos están haciendo cobrar un karma nacional, mundial, etcétera. Y por algo es también. Exactamente. Están los procesos kármicos detrás de todo eso. Y a ¿Ya? veces los momentos más difíciles son los mejores para Son los el mejores. descubrimiento íntimo. Son los mejores. Por eso todos estos momentos difíciles y los momentos más difíciles que vienen todavía, porque vienen a venir más difíciles, van a ser más idóneos, porque en el fondo se está llamando a las personas a la definición. Estamos en momentos de definición. ¿Qué es lo que quiero? ¿Ah? ¿Conquistar el mundo o conquistarme a mí mismo? ¿Volver a mi normalidad o salir de la anormalidad que siempre he vivido de la conciencia dormida? Eso es lo que hay que reflexionar. Entonces, todos estos escenarios
en el fondo, son idóneos para hacernos todas esas reflexiones e ir autoobservándonos en los diferentes centros de la máquina y trabajarlo y eliminar los yoes. Y a modo de resumen, entonces, así, ¿cómo serían los pasos? Autoobservación, muerte, ¿cómo? Bueno, lo primero entonces es ¿con qué objetivo uno se autoobserva? El objetivo que uno se autoobserva es para descubrir. ¿Ya? Entonces uno se autoobserva Para descubrirse. para descubrirse. Descubrir. Descubrir un yo, un defecto. Cualquiera sea. El que la vida me permita descubrir. Cada uno tiene diferentes escenarios. Mm. ¿Ya? Unos serán de ira, otros serán de lujuria, otros serán de pena, de rabia, De pensadera, como de decía la amiga. pensadera, ¿ah? De, ¿cómo se llama esto? Depresión, etc. ¿Ya? Entonces, con la autoobservación me permite descubrir. Cuando la persona descubre un yo, la manifestación de un yo, eso le permite comprender. Una comprensión que este defecto me está robando mi energía sexual, me está robando mi energía instintiva, me está robando mi energía emocional, me está robando mi energía mental, me está robando mi energía motriz. ¿Ya? Y luego que se descubre, se comprende, entonces se puede Eliminar. Descubrir, comprender y eliminar. Pero todo parte de La autoobservación. la autoobservación. O sea, si uno no se autoobserva, no hay ningún cambio finalmente. Si no se autoobserva, no elimina, y si no elimina, no hay nada. Puedo autoengañarme y fingir que estoy mejor. Claro, pues. Pero no va a decir igual. Pero como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, Mona queda. mona queda. O sea, la túnica no hace al monje. ¿Ya? Pues hay personas que pueden llevar una túnica hasta muy planchada, pulcra, linda, pero en realidad no hay trabajo interior. Entonces es un adorno nada más. Mejor es no llevar túnica y tener el corazón limpio a los ojos de nuestra Nuestro ser. propia Conciencia. conciencia. Súper. ¿Eso? Excelente. ¿Hay más preguntas ahí al fondo? ¿No hay nadie más? Camilito, ¿quiere preguntar algo? Esta la preguntaste, ¿hay alguna manera de silenciar los pensamientos? Sí. Sí. Ah, ya, perfecto. Es que estaba ahí. Bueno, había otra pregunta que no iba en el... Pero ahora te la voy a dar. Dice, una persona, independientemente de si se desvía del camino, creo yo, ¿se puede considerar privilegiada al recibir este conocimiento? Por supuesto. O sea, recibir la enseñanza de la transformación psicológica, recibir los mapas del verdadero camino, hay que sentirse privilegiado, gracias a Dios. ¿Ya? Pues hay muchas personas que lo reciben y no se dan cuenta y lo dejan. Si la persona después se desvió, bueno, lamentablemente se desvió, pero si ingresó al camino, su ser lo va a llevar en alguna otra existencia más adelante nuevamente al camino. Y cuando esté en el limbo, cuando la persona haya desencarnado y esté en el limbo, ¿verdad? Va a vivir retrospectivamente su vida varias veces, con el fin de descubrir y comprender y hacer una síntesis de su existencia. Y cuando esté en esos procesos retrospectivos, se va a dar cuenta qué fue lo que la llevó a dejar el camino. ¿Ya? El dinero, el miedo, la búsqueda de fama, una pareja, lo que sea que la sacó. ¿Ya? Pero La sí, pereza. la pereza, lo que sea. ¿Ya? Pero sí, o sea, indudablemente hay que recibirlo, la enseñanza revolucionaria del trabajo sobre sí mismo para el despertar de la conciencia con los 3 factores, que es en la síntesis, muerte del ego, nacimiento alquímico y sacrificio por la humanidad, realmente hay que sentirse bendecido, pero hay que aprovechar. Queda poco tiempo, pero como son tiempos difíciles, mientras más difíciles se ponen las cosas, los maestros más cerca están en uno para ayudarlo. Bueno, como empezamos con el tema, dice otra chica, Alejandra, ¿es verdad que se paga más karma teniendo el conocimiento y no aplicarlo? Sí,
El que añade conocimiento añade Sabiduría. dolor. Dolor, perdón. El que añade conocimiento añade dolor, porque el conocimiento en el fondo no es lo mismo pecar de inocente que pecar consciente, sabiendo lo que uno tenía. O sea, Entonces, pecar de si, ignorante. si a uno, teniendo todas las claves del trabajo interior, no hizo nada, el tirón de oreja, el mayor, Es peor. es peor. Por eso que hay personas que dicen simplemente, ¿sabes qué más? A mí no me interesa saber nada. A mí déjame con mi fiesta, con mi vida normal, con mi trabajo, con mi dinero, con mis vacaciones, con toda una vida normal. Pero no me hables de camino espiritual, de transformación, de lucha contra el ego, transmutación No de quieren energía saber. sexual. No Yo quieren quiero seguir fornicando, yo soy feliz en la fornicación. Y En la fiesta. toda la vida normal, bien. El trago, la droga, yo soy feliz. Pero de cierta forma igual lo hacen como para no responsabilizarse también. Por supuesto, es una evasión. Es una Mm. evasión para no profundizar. Evasión. Claro, claro. Pero es parte del camino. Es parte del camino. Hay que respetar. Hay que respetar. Pues aquí no, Cárcel. nadie a la fuerza, oye, no, venga aquí a trabajar sobre sí mismo. No, aquí es una invitación. El que quiere, quiere. Y, el que Y de no, 1000 bien. que buscan, uno encuentra. De 1000 que encuentra, uno sigue. Y de 1000 que sigue, Uno es mío. uno es mío, dice el maestro. Así que el coladero es grande. O sea, si uno tiene el conocimiento y pasa algo que uno se hace un poco el leso, en realidad. Ahí sí que el tirón de oreja es fuerte. Claro, claro, claro. Pero todos pasamos por esos procesos. Pero mal de Todos mucho- pasamos por esos procesos en los cuales viene como esa especie de entropía, esa frialdad. Pero la idea es levantarse nuevamente, pues. Vamos, no dejarse engañar. ¿Ah? Pero todos, como mientras tengamos el ego va a tirar fuerte, pues. Sí. Fuerte tira, sí. Sí. Y ya uno no, que ya no doy más, y vamos que se puede. Y vamos, entonces, el camino es un desierto. Uno va solo. ¿Ya? Y ahí entonces, ¿de dónde saca la fuerza? De la conciencia, pues. Y del trabajo sexual. Y Con de la pareja. muerte. La muerte. Y todo el trabajo de amor que uno puede hacer por los demás. ¿La ¿Ya? conciencia es la esencia? Sí, es la esencia. ¿Ya? La conciencia en el fondo es como la esencia ya trabajada. Cuando la esencia es como la materia Claro. anímica, es como lo básico, pero cuando esto se trabaja, se transforma en Con conciencia. conciencia. Claro, porque la esencia es libre, o sea, no quiere decir que haya un trabajo sobre sí mismo. Claro, pues, claro. Mm. Cuando uno sale del absoluto, es una chispa, una esencia, potencialmente con la capacidad de transformarse en un fuego. Entonces esa esencia hay que hacerla consciente. La esencia, cuando se hace consciente de sí mismo, de su libertad, ahí puede regresar al ser, porque tiene la sapiencia, la sabiduría, la luz, el fuego y el amor. Ay, qué lindo, se ve todo. Eso. Muchas gracias. Ya, gracias Ya. a todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao, gracias. Chao, chao.